y verdaderamente hoy día poder jugar con ustedes, poder reflexionar juntos, poder intercambiar ideas. Hace algunos años atrás me llegó un libro que de alguna manera marcó mi derrotero como facilitador, que es este libro que se llama Game Storming. No sé si algunos de ustedes se lo han topado, pero es un compendio de Dave Gray y unos colegas de 87 juegos, didácticas, formas para facilitar aprendizaje. Y este año me topé con otro libro que también me resonó mucho, que es La inteligencia lúdica de mi colega y amigo Marcos Cristal, que también me ha traído una serie de aprendizaje, de cosas que yo ya sabía, de cosas que intuía, que Marcos los ha podido sistematizar de una manera muy interesante, muy didáctica también, con muchos ejemplos, con muchas cosas. Y también decirles mis grandes maestros, que son finalmente mis hijos, Agustín, Nicolás, Isidora, de 20, 16 y 12 años, que finalmente, ¿quién más, no es cierto? Nuestros hijos son nuestros mejores maestros. Entonces, justamente de eso es lo que les quiero hablar el día de hoy, ¿sí? Y para ir entrando en materia, voy a compartir aquí una pantalla de lo que les quiero contar, de lo que les traigo, ¿sí? Y para eso vamos a ir entrando en el juego y lo vamos a hacer entrando en un tapete que yo les he traído. He traído una idea que es una innovación, así que después me dan feedback qué les parece, porque lo que he querido hacer esta tarde con ustedes es poder compartir estas ideas que les traigo desde un tapete de juego. Vamos a poder estar revisando durante esta ponencia, verdaderamente jugando un juego que yo espero ir recorriendo con ustedes también en esta lógica de ser un game changer. Los quiero desafiar y en algún momento me voy a meter al tapete, me voy a meter al tablero para poder ir revisando con ustedes cómo va esta partida, ¿sí? No podíamos hacer un webinar de juegos y de finalmente de pensamiento lúdico si no lo hacemos jugando, ¿no es cierto? Así es que vamos a ir. Y para esto les quiero comentar un par de preguntas generativas que yo les traigo acá para iniciar este juego, ¿sí? Y estas son las preguntas generativas que yo les traigo. En el fondo, la pregunta es, ¿qué fenómenos actuales están transformando radicalmente los paradigmas sobre cómo trabajamos y vivimos? ¿Y cuáles de estos están a la vanguardia como un preludio de lo que vendrá? Si nos conectamos con el futuro emergente, si nos conectamos con este mundo VICA, VUCA, que ya sabemos que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿cómo podemos tomarlo? ¿Cómo podemos agarrarlo? Y desde ese lugar, yo pienso, soy de los que piensa que el pensamiento lúdico, la gamificación, tiene muchas cosas que pueden entregarnos, ¿sí? Entonces, la pregunta generativa para arrancar, ¿qué fenómenos actuales están transformando radicalmente los paradigmas sobre cómo trabajamos y vivimos? ¿Y cuáles de estos están a la vanguardia como preludio de lo que vendrá? Que finalmente probablemente van a cambiar la forma que estamos relacionándonos actualmente. Muy bien, entonces, arranquemos. Yo tengo además acá, si ustedes ven, una ficha en este tablero que voy a ir avanzando. En la medida que vayamos avanzando, voy a ir avanzando en los distintos casilleros de este tablero para que vayamos reflexionando juntos. Entonces, para arrancar, yo les quiero contar que tenemos un email. Ha llegado un email y lastimosamente este email que tenemos acá no es un email de muy buenas noticias, ¿sí? Es un email que podríamos decir que más se parece a las 5 plagas de Egipto, ¿sí? ¿Y cuáles son esas 5 plagas que nos vemos hoy día enfrentados como humanidad? Este email es un acrónimo también para que ustedes se acuerden y lo puedan memorizar. La E, la M, la A, la I y la L representan ciertos conceptos que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, una de estas plagas que se amenaza nuestro quehacer, la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos con nuestros pares, es el engagement o el compromiso. Y esto lo vemos bastante en los jóvenes muchas veces, pero también en los adultos. En este mundo tan efímero, en este mundo tan buca, tan vica, a veces no nos terminamos de comprometer con las cosas. Las cosas son aparentemente efímeras, desechables, y ahí hay algo que no va bien, que no va bien con el hacer equipo, que no va bien con el trabajar
en organizaciones que quieren enfrentar grandes resultados. Entonces, primer tema del email, de este email de las 5 plagas, es que tenemos en el mundo hoy día algunos problemas de engagement, de compromiso. Por otra parte, tenemos algunos problemas con la motivación. Hay algunos problemas con la motivación. Muchas veces los jóvenes vemos que no se motivan fácilmente, que no es tan fácil que se motiven, que tengan ganas de hacer las cosas. Y ya sabemos que las ganas mueven el mundo. Entonces la motivación pareciera ser que también es como una plaga de estas plagas de Egipto que nos están afectando actualmente. Si vamos avanzando en este tablero, también hay problemas con la atención, con poder capturar tu atención, con poder capturar que tú estés en el aquí y en el ahora. Se habla mucho del multitasking, de poder hacer muchas cosas simultáneamente, ¿sí? Pero poder estar acá, en cuerpo y alma, completamente, es un tema que muchas veces nos vemos afectados, que no siempre contamos con la atención de nuestros equipos, ¿sí? Si vamos avanzando en este tablero, tenemos algunos problemas con la innovación, con poder hacer las cosas diferentes, con poder cambiar, con poder mirar de cómo hacerlo de una manera diferente, ¿sí? Innovar, cambiar la ruta, cambiar la forma, ¿sí? Y finalmente, en este acrónimo que es el email, miramos también los problemas de la fidelidad, el loyalty, poder ser fiel. Porque pareciera que con esta lógica buca, que todo es desechable, que todo es ambiguo, de pronto estoy contigo y de pronto no estoy contigo. ¿Cómo poder lidiar en este mundo que a veces se nos torna bastante loco, ¿sí? Generando confianza, generando trabajo colaborativo, pudiendo soñar, diseñar juntos, ¿no es cierto?, con estas plagas que nos vemos afectados en el mundo de hoy. Entonces, esto como antesala, como una verdadera provocación esta noche, esta tarde, para poder reflexionar juntos, yo les quiero proponer que, entre otras cosas, miremos lo que ocurre en el mundo de los gamers, ¿sí? Y tengo 2 hijos hombres que, créanme, son muy gamers, les encantan los juegos en línea. Yo he estado deteniendo y reflexionando, y también con la ayuda de estos pensadores como Marcos Crystal, como Dave Grave y otros que vienen pensando en esto de los juegos, de la lúdica, del pensamiento lúdico, de la gamificación, pero mirando los comportamientos de estos jóvenes que hoy día están jugando juegos en línea, que se empiezan a organizar de una manera muy disruptiva. Yo veo a mis hijos que empiezan a colaborar por un propósito. A veces el propósito, les quiero decir, que es bastante bélico, porque muchas veces están estos shooters de primera persona, donde hay que ir a instalar una bomba al otro lado, y ya podríamos hablar de educación, de lo bueno o malo que es eso, pero rescatando lo positivo, rescatando las cosas interesantes del fenómeno, viendo este fenómeno emergente que está ocurriendo, yo veo que son jóvenes que se conectan con otros jóvenes con un propósito común, que muchas veces no se conocen y que son capaces de colaborar en tiempo real por un propósito compartido. Trabajar en equipo, innovar, poder ser creativo, generar distintas estrategias, con alegría, con ganas, ¿sí? Pudiendo colaborar de una manera muy, muy, muy interesante. Entonces creo que es interesante que podamos reflexionar y mirar un poco lo que está ocurriendo. Si miramos el pensamiento lúdico, hay que decir que, por un lado, tal vez decir pensamiento lúdico, me puedo estar quedando corto y me gustaría referirme en verdad a la actitud lúdica también. O sea, no solamente pensar lúdicamente, sino actuar lúdicamente. O sea, pasar a la acción. Y ya veremos que a lo largo de la historia el pasar a la acción es súper, súper importante. Y si entramos en el pensamiento lúdico, como un primer abordaje, habría que decir que, por ejemplo, ya John Huizinga, ¿no es cierto?, el filósofo, nos habla, ¿no es cierto?, de que las formas lúdicas y la forma de actuar del ser humano con juegos viene desde lo más temprano, desde Neandertal, y se acuña el concepto del Homo ludens, ¿no? Y si vemos esto también, la lúdica y los juegos aparecen en nuestra más tierna infancia, en una lógica de descubrir el mundo, de aprender. Y no solamente les quiero decir que están los mamíferos como los seres humanos, sino también están todos los mamíferos. Por ejemplo, ¿quién no ha visto un cachorro, un perro, estar jugando con una pelota, aprendiendo, etcétera? Entonces, primero hay una mirada que es evolutiva, que ha estado presente con nosotros.
Por otro lado, en los juegos aparece algo muy interesante, porque vamos desde lo individual a lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual, ¿no? En los juegos, en cualquier juego de mesa, cualquier juego que se precie, estamos jugando con un propósito de ganar probablemente el juego, si es un juego competitivo, individualista, pero también en los juegos existen juegos cooperativos, donde podemos cooperar y aprender, ¿no es cierto?, cómo tener un propósito compartido. Por lo tanto, vamos transitando desde lo individual a la cooperación. Además, podemos mirar que en la lógica de esta aproximación a la lúdica hay un poder seductor, porque finalmente yo tengo que seducir a los demás jugadores en los propósitos que yo estoy sirviendo o lo que yo quiero hacer como estrategia. Por lo tanto, vamos desarrollando nuestro poder seductor. Y si lo miramos más profundo desde la lógica del ser humano, ¿quién no podría decir que incluso, ¿no es cierto?, cuando hacemos el amor con nuestra mujer amada, también es un juego de seducción y un juego también de supervivencia, finalmente de preservar la especie humana? Entonces podríamos decir que esto, finalmente, cuando hacemos una aproximación de esta mirada lúdica, estamos teniendo un todo único, estamos mirándolo como un todo, estamos mirándolo por lo menos desde estas distinciones que yo les estoy proponiendo. Pero además es muy importante entender que la elección a jugar, a entrar al juego, es una elección voluntaria. Nadie te puede obligar a entrar al juego. Tú entras al juego si quieres entrar al juego. Y si no quieres, bueno, te quedas en el rincón viendo cómo los demás tal vez lo pasan bien. Pero nadie te puede obligar a entrar al juego. Tú entras porque quieres jugar. Y eso es algo súper importante. También les puedo mencionar que se ha escrito bastante literatura al respecto y podemos saber que existe un compromiso cuando jugamos mental, porque claramente que estimula el cerebro, ya hay mucha información desde las neurociencias, los neurotransmisores, etcétera. También hay una actitud y un compromiso corporal. Muchas veces, quien de repente no se ha enojado incluso en un juego, decimos acá en Chile, se ha picado, porque tal vez no se cumplió el propósito, no se cumplió el objetivo, por lo tanto a veces botamos el tablero, nos enojamos, o incluso en un partido de fútbol también, pero después salimos a la vida real y volvemos a ser tan amigos como antes. Entonces hay un compromiso corporal y también un compromiso emocional. El juego nos estimula, el juego, pasan muchas cosas en el juego. Entonces yo quiero llegar a este punto de inflexión que es la casilla del game changer, ¿no? Este concepto que ha sido bastante, ¿cómo se llama?, compartido, ha sido bastante como compartido. Mucha gente habla de los game changers, se escribe de los game changers, pero ¿qué es lo que es un game changer? ¿Qué entendemos por un game changer? Y no me llama tanto la atención, más bien lo encuentro bastante obvio para mí, que ya el concepto de ser un game changer tenga la palabra juego en sí misma, ¿no? Entonces es interesante poder presentarlo de esa forma, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entender? Y para esto, en este punto, es que yo quiero hacer un experimento con ustedes. Me voy a eliminar acá y voy a meterme acá, dentro del tablero. Quiero estar acá, no sé si me ven bien, pero ahora estoy dentro del tablero, siendo un game changer, tratando de ser un game changer desde esta lógica, desde la actitud. Y les voy a presentar un poco lo que viene de este tablero, desde este lugar, corriendo mi propia ficha, ¿sí? Ya se ha dicho y sabemos desde la historia, ¿no es cierto?, que esto viene, los game changers no es algo nuevo, a pesar de que eventualmente esté de moda, o se ponen como conceptos medios de moda, medios conocidos, pero finalmente los que cambian el juego han estado presentes desde toda la historia de la humanidad. Lo vemos desde la antigua Grecia, ¿no es cierto? Podríamos enumerar un sinfín de pensadores, autores, creadores que han estado o han sido cambiadores de la jugada, ¿no es cierto? Einstein, Gandhi, Shakespeare, Beethoven, Steve Jobs, y bueno, y cuántos otros, ¿no? Cuántos otros que tal vez la lista es muy corta, pero con esto les quiero decir que ha habido muchos ejemplos de personas que han cambiado la jugada de cómo lo estábamos haciendo. Y de nuevo, retomamos la idea de que han sido pensadores en la acción, han sido pensadores que han estado mirando la forma de que va el mundo, cómo va el mundo, pero han sido inconformistas, que no se han quedado solamente con las ganas, han tratado de hacer algo que cambie la jugada, por lo tanto han pasado a la acción. Y acá algunas reflexiones de qué han caracterizado a estas personas
que han sido estos game changers o cambiadores del juego, ¿no? Primero, un espíritu inquebrantable de experimentación. Experimentar, hacer experimentos, hacer prototipos, estar cambiando, estar jugando, estar haciendo pruebas, ensayo y error, ¿no es cierto?, de cómo las cosas funcionan. Muchísima experimentación. Por otro lado, tener una pasión y una visión de mirar más allá, de ir mucho más allá, de querer en el fondo ver el mundo emergente, ¿no es cierto?, desde que la Tierra era plana, desde mil cosas, ¿no es cierto?, que se han ido descubriendo a lo largo de la humanidad. Han tenido una pasión y un dejarse sorprender, ¿no? El permitirse, que tiene que ver con esto de ser aprendiz también, poder estar permitiéndote, aunque sea una persona muy preparada, poder permitirte aprender, poder permitirme que mi taza no esté siempre llena, sino vaciar mi taza para que pueda caber nuevos conocimientos. Fundamental, tener una pasión por el aprendizaje, por ser aprendiz. Tener muchas ganas de entrar al juego, no solamente quedarte como en la teoría, sino entrar al juego significa entrar a la cancha. Y cuando tú entras a la cancha pasan cosas. Entonces, ¿cómo vas a jugar? ¿Cómo te vas a articular? ¿Cómo te vas a parar en la cancha? ¿Con quiénes te vas a parar? ¿Vas a estar corriendo detrás de la pelota todo el partido? Tal vez te vas a cansar. ¿Voy a jugar más atrás? ¿Voy a jugar más adelante? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Con qué estrategia? ¿Cómo voy a entrar a la cancha? ¿Sí? Fundamental. Creatividad. Han sido personas creativas, ¿no es cierto?, disruptivas, que han propuesto cosas fuera de la caja, que han propuesto ideas exponenciales, que han cambiado la jugada, que han propuesto una forma totalmente distinta de ver las cosas. Con ganas de mejorar, con ganas de provocarle algo al mundo, algo positivo, con un propósito, con algo interesante que querer alcanzar, como una quimera, como un logro, ¿no? Poder decir, pucha, las cosas no están bien así, yo quiero contribuir, quiero tratar de hacerlas de una manera distinta, ¿sí? Y si miramos esto en la sabia naturaleza, como les decía, esto también está, hay un correlato con la sabia naturaleza, también va pasando, ¿no? Los seres vivos, cómo se organizan los seres vivos. Podríamos hacer un webinar completo de el fondo, organismos vivos, pero va pasando un correlato muy, muy parecido, ¿sí? Por lo tanto, como les decía, finalmente jugar en una lógica de aprender es un acto de supervivencia. Viene desde ese como cerebro primitivo, ¿no es cierto?, de poder en el fondo conectarnos primero con la supervivencia. Conectarnos con este cerebro y poder en el fondo ser vital para el desarrollo de nuestro cerebro, porque ya lo dije, ¿no es cierto?, nos estimula neurotransmisores y desde esa lógica incluso impacta nuestro sistema inmune. Y nos hace estar con una sensación de bienestar, con una sensación de estar como en comunidad, con una sensación rica cuando jugamos, cuando nos sentimos bien. Y súper importante la lógica de trabajar en entornos en red, ¿no es cierto?, en estas lógicas que vamos involucrándonos con otros en el desarrollo de nuestros propósitos. Conectándonos, ¿no es cierto?, experimentando, como les decía, siendo creativos, ¿no es cierto?, teniendo esta oportunidad de trabajo y de crear con otros, ¿no?, donde yo estoy siendo con otros. Y ahí hay un concepto muy interesante de interdependencia, donde yo me voy amalgamando porque yo te necesito y tú me necesitas. Y así como necesitamos al fuego, o necesitamos el aire, o necesitamos la tierra, nos necesitamos. Pero ¿cuánto de eso y cuántos años hemos estado en una lógica individualista donde no tenemos este concepto de interdependencia? ¿Sí? Fundamental en estos tiempos, como lo hacen los chicos, acercarse a la tecnología. Hoy día yo veo a mis hijos y me asombro como ellos, por ejemplo, se conectan en un canal de Discord y tienen comunicaciones en tiempo real con sus equipos, incluso con personas que no conocen. Y lo más interesante es que ustedes podrán decir, bueno, no, pero esto es de los jóvenes, yo ya no, tengo 50, 60 años, 70, no sé, 40, esto yo no. ¿Saben qué? Es muy interesante porque en pandemia yo he experimentado, y probablemente ya me van a contar en la parte de las preguntas, si es que a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado colaborar, y hay algunas personas acá presentes que no nos conocemos físicamente, pero sí estamos generando una colaboración extrema, muy similar a lo que hacen los jóvenes hoy día, los millennials, con todas estas cosas desde el mundo del juego, y que estamos colaborando, estamos haciendo cosas, estamos creando confianza, y no nos conocemos.
sin ir más lejos, este equipo de facilitadores globales de cromática, claro, todos tenemos como común a Bernardo, que es el líder de la organización. Sin embargo, entre nosotros no nos conocíamos y estamos pudiendo colaborar porque estamos en el fondo poniendo un propósito mayor y estamos aventurándonos en el fondo desde nuestros talentos, desde hacernos cargo y pasar a la cancha para saber desde dónde jugamos. Súper interesante. Seguimos. Tener entonces una mentalidad abierta, ¿no es cierto?, a lo emergente, estar disponible, ¿sí? ¿Cuán disponible estamos a lo emergente? ¿Cuán disponible estamos a cambiar lo que ya sabemos, a desaprender? Si sabemos que los que hemos tenido la oportunidad de formarnos, de ir a la universidad, de estar en educación continua, sabemos que en definitiva ya cuando alguien se para adelante, en 5 segundos nos llenamos de juicio de quién es esta persona, quién le ha ganado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos viene a aportar? ¿Qué voy a aprender de él? No, esto no es así. Y partimos con muchas creencias limitantes. Entonces es fundamental tener una apertura de mente, tener una disponibilidad de flexibilidad y plasticidad para que estas conexiones podamos sacarle provecho colaborativamente. Cada vez más entornos conectados colaborativamente. Y esto va a ser cada vez más disruptivo, porque acuérdense que, no sé si todos lo saben, pero existe la ley de Moore y el poder de los procesadores en 18 meses aumenta el doble y su precio y su tamaño disminuye a la mitad. Por lo tanto, lo que viene con la tecnología, en definitiva, va a cambiar nuestras prácticas humanas y ya las está cambiando. Y las ha cambiado, no solamente de estos tiempos, pero si vamos solamente a estos 6 o 7 meses de pandemia, estas conversaciones que estamos teniendo acá, hoy día, por ejemplo, con la posibilidad de estar conectados globalmente con 50 personas en este webinar, es muy probable que en otros contextos no habría pasado, no lo habríamos hecho, no habríamos tenido la posibilidad de tener estas conexiones. Entonces, el mundo se está abriendo en una serie de posibilidades que están pasando frente a nuestras narices. Muy importante el tema de tener un propósito y un propósito trascendente. Ya lo decíamos en esta mirada rápida a todos estos pensadores, a todos estos game changers que han habido en la historia. Yo les traje ahí un puñado, pero tener un propósito grande, tener un, ¿no es cierto?, como lo dice Simon Sinek, ¿no es cierto?, un para qué, el comenzar con el why, porque se nos viene este entorno VUCA, donde todo está cambiando, este entorno VICA, donde todo cambia, donde todo es rápido, ¿sí? Entender que finalmente tenemos que desechar todas las respuestas predeterminadas, ya no hay respuestas predeterminadas, tenemos que abrirnos, ¿no es cierto?, a lo emergente, abrirnos a las posibilidades de lo que está ocurriendo y no tener ninguna respuesta preconcebida. Y con esta concepción de que no hay respuestas absolutas tampoco, porque yo lo que resuelvo hoy, tal vez ya mañana no funciona, porque los mercados y las situaciones son totalmente cambiantes. Entonces, lo que yo les traigo hoy día es como estas pastillas que vimos aquí en Matrix, no sé si se acuerdan, donde estaba la pastilla azul y la pastilla roja. Es una invitación. Finalmente la invitación es a probar, a pensar, en definitiva, por un momento, si es que cualquier cosa que tú hagas, que sea tediosa, que sea fome, que traiga como un desgaste emocional, que no logre como generar engagement, que no logre generar innovación en tu equipo, que no logre de alguna manera generar lealtad, que no logre generar en el fondo esta curiosidad de experimentación, piénsala, date la oportunidad, si la piensas de una manera lúdica, de una manera entretenida, de una manera distinta de hacer las cosas, de poder plantear, así como yo me propuse en el fondo, tratar de hacer esta experiencia, de transmitirles este mensaje el día de hoy, poder presentarlo desde un tablero de juego, por ejemplo, incluso metiéndome en el tablero, de una manera distinta, tomé el riesgo, dije, bueno, lo voy a probar, incluso hice como primero, yo al equipo interno se los mostré, hice como aquí algunos sketches, ¿no es cierto?, en los días anteriores, ¿no es cierto?,
Les estuve mostrando acá un poco cómo veía esto a nivel de prototipo para poder pensarlo y para poder desarrollar esta idea, pero concretarla para pasar a la acción, porque no sirve de mucho si es que me quedo solamente pensándolo. Tengo que pasar a la acción, fundamental, ¿sí? Eh, entonces, esa es la invitación, en el fondo, poder que ustedes piensen cualquier cosa que tengan en la cotidianidad, si lo pueden hacer un poco distinto, si lo pueden hacer de forma lúdica, a ver qué pasa, qué cambio pueden ver en su equipo. Porque desde mi perspectiva, y es lo que yo veo y lo que yo manejo, para mí, en el fondo, si no es divertido, no es sustentable. ¿Ya? Cuando dejo de tener engagement, cuando ya me da lata, cuando dejo de tener como una motivación por lo que quiero hacer, me aburro, me bajo de los proyectos, abandono los equipos, me bajo, porque no tengo algo que me llame, algo que me convoque, algo que me conmueva, ¿sí? Pero si es divertido, ¿sí? Para mí es sustentable, porque va a mantener como esa verdadera como benzina que me va a permitir mantenerme en el equipo, en el proyecto y poder en el fondo aportar. Así que eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Agradecido la oportunidad, me gustaría que pudiéramos tener un espacio de preguntas, ya sea a través del chat o de viva voz. ¿Cómo les llega esta provocación? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué podrían como procesar? Hay varias cosas que ahí las tiré como una provocación para ver cómo lo vamos compartiendo. Así que muchas gracias. Gracias, Javier, qué interesante. Wow. Sí, nos sorprendes con la creatividad. Y bueno, pues no sé si alguien quiere abrir micrófono y preguntar algo sobre la presentación. Sí, no veo preguntas en el chat. Creo que todavía están todos asimilando. Yo los saludo, yo los saludo y les pido que abran cámaras y micrófonos, por favor. Abran cámaras y micrófonos para podernos saludar, porque veo muchas caras conocidas por ahí. Poder tomar foto. Eso. Sí, poder tomar una foto de todos. Veo Así. varios colegas conocidos, Javier Ibargüen de Perú, la Vero Lamarca de Chile, veo muchas caritas conocidas, la Alba también de Alfa, mi colega, que estamos también en la semana de la colaboración, ahí la veo con su fondo, también estamos colaborando ahí. Entonces, hay muchos colegas, muchos amigos, gracias por estar, por acompañarnos. Me gustaría preguntarles cómo les llega esta provocación. ¿Qué me dicen? ¿Cómo lo ven? Igual, amigo, exacto. Muchas caras conocidas. Se felicitan, te saludan. Javier, Si que pudiera yo comentar, me gustaría, ok, adelante, Pame. ¿sí? Bueno, felicitar a Javier, excelente ponencia, muy lúdica. Es un gran desafío, yo creo, para todos los que trabajamos de manera virtual hoy día, poder implementar estas nuevas formas, ¿cierto? Como que tienen que ver con el pensamiento también que uno va adquiriendo a través del aprendizaje constante, continuo. Y, y la verdad, Javier, yo no conocía a profundidad, como tú lo explicaste, el concepto de game Changer. ¿perdón? Game changer. Game changer. Game changer, sí, Un cambiador de jugada, un cambiador de exacto, juego. exacto. Alguien que cambia el Pero juego. me hizo mucho sentido también con el concepto que hoy día está muy en boga, digamos, que es el nomad, que es este juego de palabras del nómada del conocimiento y la importancia del aprendizaje, de estar en continuo aprendizaje, porque es la única manera también de poder adaptarnos a estos nuevos cambios, ¿cierto? De este mundo bica buca, que sin aprendizaje nos vamos quedando estancados. Entonces, me hizo mucho sentido con ese concepto también. Me gustó mucho el concepto, así que se agradece. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. ¿Alguien más
¿Quién Tocayo, viene si aquí me al plató permites. conmigo? ¿Quién viene? Si me permites, tocayo. Por favor. Sí, igual, ¿no? Igual que la compañera, siento que el momento, la pandemia, de una u otra forma nos está convirtiendo en estos cambiadores de juego, ¿no? En el escenario actual, pues hay muchos facilitadores que cambiaron de rubro, ¿sí? No están específicamente trabajando en escenarios de facilitación, ¿no? Entonces los que de una u otra forma van quedando, pues se convierten en estos cambiadores del juego como tal, pero porque nos sacaron de esa zona de confort, pues que teníamos de una u otra forma, y ahora nuestro escenario es el espacio virtual. Eso, tocayo, y gracias por Buenísimo. loco. Gracias, Javier. Y también cómo ese cambio, ¿no es cierto? Ese cambio de juego que de alguna manera también es una invitación valiente, porque claramente es de valientes poder adentrarse en lo desconocido, es de valientes poder adentrarse en lo inhóspito, en lo que no se conoce, en lo que viene, ¿no? En esa noche oscura, ¿no? En esa llanura. Es de valientes hacer eso. Entonces, y desde Creo, ese lugar, Javier, y desde ese lugar, perdona, desde ese lugar como convocarlo a la colaboración, ¿no? Como en ese afán de mostrar un camino, poder ser luz en el camino, poder decir, mira, se puede. Yo lo estoy haciendo, si yo puedo, tú también puedes, ¿no? Claro. Poder ser luz en el camino, no en una lógica de competir, sino en una lógica de decir, mira, por aquí puede ser, y por acá también, y por aquí también, ¿no? Vale. Ana Rosa González. yo creo que cuando entra en juego la palabra, ahora otra vez, juego, como que se abren muchas posibilidades y juego siempre va a ser algo interesante, o sea, al menos para mí siempre va a ser algo interesante. El proceso de educación pues entra por todos lados, ¿no? Y yo creo que a través del juego es uno de los momentos más fáciles de captar la atención de las personas, ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba estudiando para hacer máster en educación, yo veía cómo las maestras que se dedicaban a hacer este tipo de implementaciones como las que tú haces, ganaban 100 veces más adeptos que nosotros que estábamos ahí con la computadora y haciendo nuestras ponencias y los niños les jalaban la atención inmediatamente, ¿sí? Y a un adulto, pues obviamente, porque el juego para ti siempre es algo gratificante. Te felicito, Javier, porque es una manera estupenda de jalar nuevamente la atención y ponernos en el aquí y en el ahora, en este momento que necesitamos estar en la computadora, necesitamos estar en webinars, que necesitamos estar de la manera más creativa posible. Gracias, Javier. Gracias a ti, muchas gracias por tu feedback. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, yo. Hola, Hola, Javier. muy buenas tardes. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Buenas Quiero tardes, aquí. Contreras. Por acá. Soy Aida Contreras, me da mucho gusto que me hayan participado y invitado a esta, pues realmente muy interesante esta plática. Lo que yo en lo personal puedo compartir, de acuerdo a la experiencia que he tenido de laborar en una empresa, es que todo esto es un choque y muy interesante de poderlo llevar ahora con todos los que son las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Es un encuentro tan interesante el poder despertar, el que las gentes o las personas que tengas tú a tu cargo las puedas orientar de una forma dinámica y poderlas ayudar a desarrollarse. Eso es realmente una forma de poder involucrar y comprometernos todos en forma conjunta a lograr metas y objetivos. Me gustó mucho su exposición. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo, sí. ¿Quién dijo yo? Aquí, Gonzalo Gonzalo Reyes. Reyes, sí. Hola, don Javier. Hay un punto que me llamaba mucho la atención dentro de todo este como puzzle de juego, que era el tema de que el juego es algo que viene como innato, y no solamente nosotros, sino en los animales. Pero cuando hablamos de nosotros, precisamente el juego como que se ve mucho más natural en lo que es la infancia,
a la hora de aprender. El juego es una cosa como muy innata de nosotros cuando somos niños. Y es el sistema quizás de educación que es como más normativo, el que nos cuadra, nos deja como dentro de un encuadre donde se nos olvida de repente que el juego es como una forma más natural de nosotros para aprender, es algo que viene de nuestra herencia histórica desde que el ser humano es el ser humano. Entonces, de repente para nosotros encontrarnos con las ponencias como la suya nos parecen hasta de repente como sorprendentes darnos cuenta que los juegos y las dinámicas pueden servir tanto, siendo que orgánicamente es algo súper intuitivo para el ser humano el poder desarrollar el conocimiento a través de los juegos. Quizás para la generación como la mía de los 90 o incluso los que ya son incluso menores de edad de los 2000, 2010, que nacieron en la época del internet, con ya la tecnología avanzada y todo, es mucho más intuitivo el proceso de aprendizaje en línea o en formatos mucho más tecnológicos del que nosotros estamos acostumbrados, pero siento que la lógica al final sigue siendo la misma, solamente hay que saber cómo adaptarse dentro de los medios, que yo sé que de repente cuesta, de repente, sobre todo a los que no, como dijo, no nacieron en esta época, sino que tuvimos que adaptarse al cambio brusco, porque a medida que ha ido avanzando la tecnología, la brecha se hace como mucho más instantánea, la tecnología avanza cada vez más rápido y se hace como mucho más difícil adaptarse. Entonces eso, siento que si bien esa es como la tarea que queda para nosotros, el saber adaptarnos, la dinámica a nivel general es la misma. Siempre va a ser como natural para nosotros el poder ocupar las dinámicas y el juego para poder aprender. Exactamente. Y ahí están cientos de educadores, probablemente como tú también, haciendo lo suyo en su trinchera, ¿no? O sea, ahí todo mi respeto a muchos educadores, muchas veces que son verdaderos, o sea, son NN de la educación, no son conocidos, pero están haciendo lo suyo en su trinchera, en su salón de clase, ¿no? Con sus alumnos y entregando ahí didácticas nuevas, pudiendo conectar, como decía por ahí la colega, ¿no es cierto?, con esta maravilla del juego, poder motivar a sus estudiantes, en esta lógica que vemos que el mundo parece que muchos de los chiquillos han perdido motivación, ¿no es cierto?, ven estas cosas muy efímeras, ¿no es cierto?, pero por otro lado hay todo un lado B, que también los chiquillos están haciendo, están colaborando. Yo veo a mis hijos conectados con todas estas cosas tecnológicas, que obviamente tiene todos luces y sombras, como todo, pero también tiene cosas muy positivas, que si las podemos inspirar, las podemos llevar, se pueden sacar también grandes resultados y pueden ser los game changers del futuro. Así que, súper bien. ¿Está alguna preguntita más por ahí? Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. ¿Quién está por Es ahí? María de Caracas, Venezuela. Saludos, Javier. Un placer de verdad poder acompañarlos. Varios venezolanos acá. ¿Quiénes son de Venezuela ahí? Levanten la mano. La que estoy hablando, María Adrián. Ajá, María Adrián es mi nombre. Mucho gusto. Ok. Bueno, felicitarte, Javier, por el tablero. Conocía iniciativas como la de CAFLO, que también se maneja las finanzas a través de un tablero, e igual el desarrollo de iniciativas de emprendimiento a través de un tablero, ¿no? Y de verdad me encanta, más allá del uso de la tecnología, los muñequitos, la manera de cómo nos condujiste a entrar en tu juego, ¿no? Y te felicito realmente, ¿no? Pero luego que entramos en el juego, me queda la pregunta de cómo generar un espacio de conversación de aprendizaje del juego en sí, apuntando al logro o a mejorar los propósitos en esta red colaborativa que mencionabas. Entonces, ¿cómo a través del mismo juego, de este mismo tablero, ya decido entrar, cómo se puede generar una conversación de aprendizaje del juego? Gracias. Wow, es un masazo, eso es como para todo un taller que experimentáramos eso para poder responder tu pregunta, me encanta. Mira, acá veo a muchos colegas que son también muy expertos en esto. Saludo a mi colega Juan David, que lo vi por ahí, así que gracias Juan Carlos por estar acá, gracias por tu presencia. Pero contarte que desde mi perspectiva, yo te puedo decir que primero existen muchas tipologías de juego, ¿sí? Y podemos tener muchos abordajes, no solamente desde juegos, por ejemplo el ABJ, ¿no? El aprendizaje basado en juegos. Como tú, por ejemplo, hoy día a través de juegos de mesa,
que tú puedes comprar en tiendas de juegos, tú puedes llevarlo y trasladarlo a que tributen a objetivos académicos, incluso de matemáticas, de lenguaje, de historia, pero jugando, ¿no? En una dinámica de juego. Por otro lado, tienes distinciones como de alguna manera las que yo pasé por arriba, que son estos juegos competitivos, juegos colaborativos, donde vas a poner la emoción, la adrenalina de la competencia o de la cooperación. Hay algunos juegos que si no logramos, por ejemplo, de hecho es muy curioso, hay un juego que se llama Pandemic, que justamente se trata de parar una pandemia global. Imagínate qué loco poder estar jugando Pandemic en estos contextos, ¿no? Donde está ocurriendo una pandemia real allá afuera en verdad. Por otro lado tiene los serious games, ¿no es cierto? Los juegos serios, donde, bueno, Lego, pero hay 1000 otros juegos serios, una categoría de juegos donde el propósito son tener conversaciones significativas, conversaciones de aprendizaje, ¿no es cierto? Tienes juegos de coaching, tienes juegos solamente por el mero afán de entretenerte. O sea, podríamos tener muchas distinciones de muchos tipos de juegos que existen para distintos propósitos. O sea, pero todos los juegos tienen algunas peculiaridades que yo les fui mencionando acá, que de alguna manera es un poco transversal a eso. Y también podemos distinguir algunos que no son necesariamente juegos, pero sí son artefactos lúdicos. Por ejemplo, esta presentación, yo podría decir que no es un juego en sí misma, pero es un artefacto lúdico que a través de la metáfora del tablero, del board game y de este proceso que yo los llevé y les fui presentando, ustedes tuvieron un poco la chispa del juego, aunque yo era solamente el que estaba en el tablero, pero yo también podría haber invitado a algunos de ustedes a sumarse al tablero, por ejemplo, o que hiciéramos incluso esta reunión todos en el tablero y teniendo una conversación ahí, como un espacio caórdico. De hecho, vengo de un webinar anterior que estuve facilitando con unos colegas que le llamamos el rebobinar, que es justamente para salir de este esquema cuadrado, que son estas cajas que nos vemos todos como en una grilla y que no nos podemos mover. Estas pelotitas que ustedes ven acá en el fondo se pueden mover, entonces eso va generando algunos vínculos, algunas conexiones para tener algunas conversaciones en un espacio más caórdico donde somos libres y donde pasa lo que pasa, ¿sí? Tú puedes tener algunas cosas bajo control, pero hay algunas otras que no van a estar en control y va a facilitar para que las personas hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Está ¿no es cierto?, los aprendizajes basados en desafíos. Podríamos acá enumerar una lista de estrategias didácticas que podemos hacer, incluso ocupando las nuevas tecnologías, como facilitando espacio a través del WhatsApp, facilitando espacio en Zoom, facilitando espacio en otro tipo de plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad, estos tiempos buca bica, si bien es cierto, son desafiantes, porque nos sacan de nuestra zona de confort, nos ponen ahí en la tensión. Alguien hablaba de la tensión, ¿no es cierto? Bueno, nos ponen en esa tensión creativa, pero lo que puede emerger si tú verdaderamente te lanzas a co-crear con otros en una comunidad donde podemos ir construyendo cosas, es súper, súper interesante. A ver, acá tenemos aportación de Miriam. Excelente, muchos aportes. El énfasis en pasar a la acción es retadora, ¿sí? De Miriam Castillo. Y Lilia Batista. Todo juego o dinámica necesita un procesamiento o debriefing para conversar acerca de lo que experimentan los participantes, qué aprenden del juego y cómo llevar esto a su vida cotidiana. Si alguien quisiera aportar qué se lleva de este juego, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendiste en este juego? Yo en particular, por ejemplo, quisiera aportar que me llevo la importancia del juego en la vida. Como que es algo que había dejado de lado, sí, por el deber ser, el deber hacer, el deber tener, ¿no? Como que nos va ganando. Y lo que comentaba Gonzalo, cuando es algo natural e intuitivo en el ser humano. Seguimos jugando, o sea, inicialmente todo el aprendizaje se dio jugando. Actualmente estoy en la época de la abuelez y me apasiona ver cómo aprenden jugando mis nietas, o sea, y cómo incluso, fíjate, cómo incluso desde su juego, ellas se convierten en mis maestras de vida. Digo, ni para qué las interrumpo, si ellas están logrando en el juego, ¿sí? Como conectar todas las piezas y llegar a un aprendizaje sin que yo les estorbe, ¿sí sabes? Entonces, pienso que es una habilidad pues sumamente importante que requeriríamos como reintegrar a nuestra vida. Eso es lo que yo aprendo el día de hoy y me lo llevo de valor súper importante
tanto para mi vida personal como también para los entrenamientos que estoy dando. Muchísimas gracias. Buenísimo. Si alguien más Excelente. quiere aportar, qué aprendió, qué valor se lleva para su vida o qué acción vas a tomar a partir de aquí, también sería bien valioso. Puede ser en el chat también o puede También, ser sí. directamente. Para mí, verdaderamente, Maru, ha sido un privilegio, como te decía. Ha sido una fiesta como para celebrar, para aquí estar con ustedes celebrando, tirando confeti, porque verdaderamente es muy, muy entretenido poder compartir ideas, poder intercambiar pensamientos, poder participar también en estas reflexiones. Así que me voy como con ideas frescas también de lo que me van retroalimentando, se me prende la